grabada y empezamos con la clase. Bienvenidos hermanas y hermanos a la clase de Historia de la Iglesia. Les saluda el hermano José Aguilar y el jueves anterior tuvimos la introducción a esta asignatura, Historia de la Iglesia Cristiana, y este día estamos abordando el primer tema. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de la clase anterior. Si alguien tiene una pregunta en medio de la clase, puede encender su micrófono y hacer la pregunta o hacer el comentario, y nosotros le vamos a dar ese espacio para que pueda tener su participación. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recuento de la clase anterior y para ello vamos a examinar esta línea de tiempo. Recordemos, hermanas y hermanos, que la historia de la iglesia, permítame, que acá dicen que me han hecho una pregunta, pero en realidad creo que el audio falló. No sé si nos la puede escribir también en el chat. También pueden escribir en el chat. Voy a conectarme desde el celular también para poder estar leyendo los chats que ustedes puedan hacer. Voy a iniciar quizás un chat yo, regálenme un minutito. Voy a iniciar un chat para que ustedes puedan también escribir ahí y vamos a podernos comunicar de una mejor manera. Ahorita estoy iniciando sesión. Ahí en la parte de inferior hay unos tres puntitos. Si usted lo presiona le va a salir un menú y ahí dice mensajes en la llamada. Entonces ahorita voy a escribir yo algo y lo van a poder ver. Bye. Ahí queda ya abierto el chat para si alguien quiere escribir una pregunta en caso que el micrófono no le funcione. Muy bien, esta línea de tiempo incluye los 6 periodos de la iglesia. La historia de la iglesia se divide en 6 periodos. 6 periodos. Y ese día vamos a aprenderlos, cada uno de ellos, porque cada uno tiene una importancia muy grande. El primer periodo de la historia de la iglesia es la iglesia apostólica. ¿Cuánto duró ese periodo? Duró 70 años. Luego tenemos el segundo periodo general de la iglesia, que es la iglesia perseguida. ¿Cuánto duró ese periodo? Tuvo una duración de 213 años. El tercer periodo de la iglesia es la iglesia imperial y tuvo una duración de 163 años. El cuarto periodo es el de la iglesia medieval, que tuvo una duración de 977 años. Imagínense, casi 1000 años, o sea, casi la mitad de la historia que nosotros conocemos de la nueva era, duró este cuarto periodo. La iglesia reformada sería el quinto periodo y tuvo una duración de 195 años. Y el sexto periodo de la iglesia es el conocido como la iglesia moderna, que tuvo una duración de 297 años. Las fechas del primer periodo de la iglesia son desde el año 30 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Voy a hacerles una pregunta. ¿En qué año murió Cristo? ¿En el año 30 o en el año 33? Quiero escuchar ahí, encienda su micrófono. Vamos a ver. Alguien que me pueda decir en qué año murió Cristo, si murió en el año 30 o en el año 33. En el año 33 de la era pasada. El hermano dice que en el año 33, dice. Vamos a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Vamos a ver, ahí hay unas manos levantadas. Dice que Mayra Aguilar y hermana Teresa ha levantado la mano. Vamos a ver. ¿Alguien podría explicarme esa pregunta que les di? Vamos a ver, la hermana Angie, si nos puede responder. Jesús murió en el año 30. En el año 30. Muy bien. Hermano Luisito dice que en el año 33. Hermana Angie dice que en el año 30. La hermana Mayra dice que en el año 30. Bien, ¿quién da más? ¿Quién da más? Una tercera participación. Hermana Diana. ¿Cristo murió en el año 30 o en el año 33? Año 33. Hermana Diana dice que en el año 33. Vale. Vamos a explicar la importancia de ese dilema. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Esta asignatura de historia de la iglesia es bien importante porque nos va a ayudar, en primer lugar, a poder argumentar cuando escuchemos o nos realicen preguntas referentes a cuál fue la primera iglesia, si la iglesia católica o la iglesia cristiana evangélica. Esa pregunta la vamos a responder hoy. ¿Y qué más? Hay un dilema también. Algunos dicen que Cristo murió en el año 30 y otros que en el año 33. Pero esto tiene una explicación. En esta asignatura estamos utilizando el libro Historia de la Iglesia Cristiana del autor Jesse Lehman, porque es un libro que, aparte de que es la historia ha sido investigada, presenta un resumen bien completo. Hay otros autores que también han escrito libros, pero que no dan ese recorrido que Jesse Lehman ha realizado. Y muchos investigadores consideran que Cristo nació en el año 3 de la era antigua, porque es decir, todavía en la era antigua donde los años se contaban al revés, es decir, todavía en los últimos 3 años del periodo de los 400 años de silencio del Antiguo Testamento. Entonces, este libro nos da ese resumen y podemos ver, usted puede incluso investigar y ahondar más y se dará cuenta que Cristo murió en el año 30, a pesar de que la Biblia dice que tenía como 33 años, ¿verdad? Entonces, la respuesta es si Cristo murió en el año 33 o en el año 30. Bueno, las investigaciones apuntan a que murió en el año 30, fue crucificado en el año 30. Por eso, el primer periodo de la historia general de la Iglesia empieza en el año 30. ¿Qué argumentos hay o qué indicios hay de que Jesús haya nacido 3 años de la era pasada? Eso lo podemos verificar al ver los evangelios en su nacimiento y le menciona nombres de reyes y de personas. Y cuando vas a la historia e investigas, te das cuenta que todavía eran de la era pasada, Entonces, nosotros vamos a manejar que Cristo murió en el año 30. Y si otra persona maneja que Cristo murió en el año 33, igual nosotros sabemos que son fechas posibles, aproximadas, pero que es bueno conocerlas. Pero en este caso, nosotros estamos aprendiendo que fue en el año 30 porque los registros documentales apuntan a que nació en el año, 3 años todavía antes, en la era pasada, faltando 3 años para la nueva era, porque si se dan cuenta es maravilloso que Cristo haya dividido la historia, o sea que ni la ciencia ni nadie puede negar la venida de Cristo, que es lo más importante. Luego, el segundo periodo general de la Iglesia fue desde el año 100 hasta el año 313. ¿Alguno de ustedes que me pueda decir qué sucedió en los años del 95 al 100 después de Cristo? ¿Alguien que lo recuerde?
Hermano Luisito. Vamos a ver, pueden escribir ahí al chat. ¿Alguien que le quiera ayudar al hermano Luisito? Vamos a ver. Alguien que me diga qué sucedió en el año del 95 al 100 después de Cristo. Bueno, aquí me están diciendo persecución de los discípulos. Sí, empezaba un poquito ya la persecución, pero en el año del 95 al 100 fue el periodo en el que se escribió el libro de Apocalipsis, donde Dios le reveló a Juan en la isla de Patmos ese maravilloso libro de los acontecimientos futuros, que es el libro de Apocalipsis. Muy bien. El segundo periodo de la iglesia entonces va desde el año 100 hasta el año 313, que fue como la persecución más fuerte que la iglesia tuvo. O sea que el primer siglo está marcado por la venida de Cristo y el inicio del Evangelio, pero del año 100 al 313 se da ese periodo largo de persecución que dura 213 años, y en el año 313 se firma el Edicto de Milán por el emperador Constantino, donde se le pone un poco de pausa o fin a la persecución de los cristianos. Luego, después del año 313 al 476, se conoció el establecimiento de una iglesia como institución como tal, y a esa institución se le llamó la Iglesia Imperial. Vamos a ver los que estuvieron en la clase anterior. La Iglesia Imperial, ¿qué iglesia es? ¿La Iglesia Católica o la Iglesia Cristiano Evangélica? Vamos a ver. Católica. La Iglesia Católica, muy bien. La Iglesia Católica, muy bien. Muy bien, Iglesia Católica. Luego tenemos otro periodo que va desde el 476 hasta el 1453 después de Cristo, 977 años. Es la iglesia medieval. Estamos hablando del periodo que este periodo es el más largo, y este periodo abarca un momento bien cruel en la historia, porque la iglesia que dominaba en ese entonces empieza a realizar modificaciones a las enseñanzas, empiezan a cometer grandes atrocidades con tal de conseguir poder, dinero, poder político y económico, militar, religioso, y lo vamos a aprender. Es bien complicado y bien dura esa etapa de la historia de la iglesia, que duró 977 años. Después de ese periodo, desde el año 1453 hasta el 1648, se da la Iglesia Reformada. La Iglesia Reformada se le llama así por aquel hombre reconocido llamado Martín Lutero, ya que en el 1500 él se opuso a todas esas enseñanzas que a lo largo de la historia se había venido dando por la iglesia dominante. Así como él, hubieron muchos que lucharon por eso, y este punto marcó la historia, y por eso le llaman como la iglesia reformada. ¿Por qué? Porque se le puso fin a muchas creencias falsas, ¿verdad? A muchas doctrinas que la iglesia católica había impuesto sobre la humanidad y que no iban de acuerdo a la Biblia. Entonces este periodo de la iglesia reformada con Martín Lutero se empieza a tener un criterio más profundo a la hora de leer la palabra del Señor, y que era necesario estudiar la palabra del Señor, porque antes estaba prohibido para las personas comunes y corrientes poder estudiar la palabra del Señor. Este periodo duró 195 años. Luego tenemos el sexto periodo general de la iglesia, que va del año 1648 y
hasta el 1945, una duración de 975 años que tiene una característica. Y la característica que tiene, vamos a mover acá, es que después de 1945 surgieron varios movimientos religiosos hasta llegar a la iglesia actual. Pero ¿cuándo es que empieza a generarse con fuerza los grupos? Fue desde la Reforma. Desde este periodo de la iglesia reformada es cuando empiezan a aparecer un montón de movimientos como la iglesia anglicana y todos esos movimientos que hasta hoy siguen existiendo. Muy bien. Esto es como un resumen de los 6 periodos de la iglesia, que hoy, este día, vamos a ver el primer periodo, que es la iglesia apostólica. Muy bien. El primer periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia apostólica. Inicia desde la ascensión de Cristo en el año 30 después de Cristo hasta la muerte de Juan en el año 100. Vamos a ver una pregunta para los estudiosos de la Biblia. ¿Cuántos días estuvo Cristo con sus discípulos después de resucitado? Vamos a ver. ¿Alguien sabe? Por aquí me mandaron una cara de tristeza. Muy bien, ¿alguien? Uno dice, no, un día no. Vamos a ver, hermana Diana. ¿Sí? Alguien encendió el micrófono, pero no logré ver. Vamos a ver. ¿Cuántos días estuvo Cristo con sus discípulos después de resucitado? Le doy un punto al que me responda. 40 días. 40 días, muy bien, 40 días. Muy bien, entonces podemos decir que este periodo inicia desde la ascensión de Cristo, es decir, 40 días después de que resucitó. Muy bien. Y termina en la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo. Muy bien. Ahora va una siguiente pregunta. Este periodo lo describe exactamente el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el final. Cuando Jesús ascendió al cielo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver, ¿cuántos días después de la ascensión de Cristo Dios envió el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? 50 días después. 50 días, dice. Después de la ascensión de Cristo, después de la ascensión. Vamos a ver, hermano Luisito. 10 días. Muy bien. 40, 50 después de resucitado y 10 después de que se fue. Muy bien, vaya. Cristo estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles luego de la resurrección. A los 40 días, Él asciende al cielo y 10 días después de la ascensión de Cristo, Él envía a su Espíritu Santo. O sea que 10 días después de su ascensión, en total el Espíritu Santo fue enviado 50 días después de que Cristo resucitó. Muy bien. ¿Alguien ya sabía eso? Es porque este es un dato muy, muy importante. Vamos a ver, ¿alguien ya sabía esto? Hermano Luisito, ¿ya lo sabía? No, hermanito. Hoy estamos aprendiendo. Muy bien. La Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés. Este dato es bien importante. Oiga bien,
La Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor. Aquí hay un error, es un 40. Y 10 días después de su ascensión. Muy bien, son 50 días, muy bien. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que Él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas. Mesías es la palabra hebrea y Cristo la palabra griega. Ambas significan el ungido, el príncipe del reino celestial. Vea qué importante es. En hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo, y ambas significan el ungido, príncipe del reino celestial. Quiero contarles algo para que ustedes, si gustan, pueden ahondar más. Pero la Biblia nos relata un pasaje donde el Señor mandó a uno de sus discípulos a que fueran a buscar a un hombre a la ciudad y le dijeran: el maestro nos envía para saber si ya tienes el lugar preparado donde va a comer la Pascua. Y entonces ellos se van detrás de un hombre que lleva un cántaro y les dice: aquí está en este aposento. Era un aposento alto. Antes los aposentos estaban sobre la casa normal donde se vivía y se subían a ese aposento a través de unas escaleras. O sea que en ese tiempo se mantenían como esas escaleras para poder pasar al aposento. No habían gradas como las que hoy conocemos, sino que eran escaleras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les traigo a memoria este dato? Porque muchos teólogos y muchos investigadores bíblicos e históricos coinciden en que ese aposento alto donde el Señor comió la Pascua es el mismo lugar donde descendió el Espíritu Santo 50 días después, porque el Señor les mandó que no salieran de la ciudad, que no salieran de Jerusalén. Entonces los investigadores coinciden en que ese aposento donde el Señor comió la Pascua es el mismo lugar donde estaban reunidos y unánimes, y el Señor envió un viento recio que los embistió, y fue cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y desde entonces está con nosotros. Es decir, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión. Jesús le prohibió que proclamasen esta verdad al pueblo en general hasta que resucitase de los muertos. Es un dato bien importante porque nosotros al leer la Biblia nos damos cuenta de que el Señor cuando sanaba a alguien les decía: miren, no se lo contéis a nadie. O cuando le preguntó a Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vea, el Señor les da un mandato y les dice: lo van a proclamar hasta después de mi resurrección. Y ellos así lo hicieron, aunque muchos no pudieron callar, como mencionamos. En la mañana del día de Pentecostés, mientras los seguidores de Jesús, en ese tiempo 120 en número, porque así lo dice la Biblia, y así lo cantamos, 120 esperaban la promesa del Señor, estaban congregados orando. El Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Este Espíritu Divino ha morado en la iglesia como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente. Es decir, que el Espíritu Santo desde ese entonces ha habitado en el corazón de todos los que hemos confesado que Jesús es el Señor y creemos que Él es nuestro Salvador. Entonces, por eso dice que como posesión de cada verdadero creyente conforme a la fe y consagración de cada uno. Entonces, ahora si yo le hago una pregunta: hermano, hermana, ¿dónde empezó la iglesia? Fácil y sencillo. La iglesia empezó el día de Pentecostés. Ese es un apunte que deben tener para el examen. La iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén y es evidente que se limitó a aquella ciudad y a sus alrededores durante los primeros años de su historia, sobre todo en la provincia septentrional de Galilea, es decir, ahí céntrico, era un lugar bien céntrico. Y vamos a aprender
¿Por qué la persecución, verdad? Ellos, si ustedes se dan cuenta, se mantuvieron siempre, según como ustedes leen en el libro de los Hechos, en Jerusalén. Se mantuvieron siempre ahí. Esos 120 eran personas judías, todos eran judíos. Entonces la iglesia empezó ahí, en la ciudad de Jerusalén. Miren, ahí tenemos un mapa y ahí podemos ver Jerusalén y podemos ver dónde es Judea y a dónde es Samaria. Entonces cuando el Señor dice que prediquen en Jerusalén, que es el céntrico, mire, Judea y Samaria, hagamos una división importante. ¿Quién es Jerusalén? Jerusalén son mis hermanos, mi familia. Traduzcámoslo al español, mi casa donde vivo. Judea, mis vecinos. Y Samaria, las personas que ya están alejadas de nuestra familia, pero que también requieren de salvación, es decir, todas las demás personas. Entonces, primero mi casa, mi familia, Judea y Samaria, de ahí todos los demás. Entonces vea que es un mandato que el Señor da para que nosotros podamos predicar su palabra. Al ver este mapa ya podemos entender un poco dónde era Jerusalén, para qué lado caminaban si era Judea y para qué lado si era Samaria, a qué lado quedaba el Mar Muerto, a dónde el Jordán, aquí donde estaba este nombre, mire, dónde era Galilea, mire, el lugar de Magdala, de donde era María Magdalena, porque María Magdalena no se llama, le decían Magdalena porque era de Magdala, de ese lugar de Magdala. También podemos ver dónde quedaba Nazaret, dónde quedaba el Monte Carmelo. Vea qué interesante, ¿verdad?, ver el mapa. Entonces, en resumen, la iglesia empezó en Jerusalén. ¿En dónde? En ese aposento alto donde vino el Espíritu Santo. Allí empezó la iglesia de Cristo. A esa iglesia se le llamó los de la fe primitiva o los de la fe original. Eso es importante que lo conozcamos, porque se les llamaba los de la fe original. Vemos cuando quisieron prohibirle a los apóstoles predicar la palabra y llegaron donde aquel hombre y le preguntaron a Gamaliel. Y él les dijo, miren, tengan cuidado, ahí se levantó Teudas, se levantó este otro, fulano, pero miren, no vaya a ser que estén peleando contra el Dios verdadero porque no van a poder ganar. Entonces, vea todo eso que sucedió en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos eran conocidos como los de la fe original o de la fe primitiva. Hay algunas características que tenía la iglesia primitiva. Pero antes de pasar a las características, quiero enfocarme en algo bien importante. Dice la palabra del Señor que cuando vino el Espíritu Santo, hablaron ellos con lenguas repartidas como de fuego. Vamos a ver. Estas lenguas, si nosotros lo vemos en el original, se refiere a idiomas. Y por eso es que dice que habían personas de muchos lugares que llegaban y se admiraban de escucharles hablar en su idioma de una forma perfecta. O sea que Dios les dio la capacidad de que hablasen nuevos idiomas. Y usted va a decir, hermano, ¿usted no cree en el hablar en lenguas angelicales? Sí creo, hermano, porque también es un don, pero ese don es para edificación propia, el don de hablar en lenguas. Pero el don que recibieron ellos el día de Pentecostés de hablar en idiomas era para que las personas de otras naciones, de otros países, pudieran escuchar el Evangelio de Cristo y ser salvas. Muy bien. Entonces, características de la iglesia primitiva. Todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos y ninguno de los miembros, ni aun los de la compañía apostólica, soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como miembros, es decir, que ellos eran como bien celosos en ese sentido y creían que la salvación era solo para los judíos. Pero la Biblia nos revela que no era así, ¿verdad? Al idioma que tenían se le llamaba la lengua hebrea, es decir, que ellos hablaban en hebreo, que en el curso de los siglos había cambiado del hebreo clásico,
del Antiguo Testamento a lo que se llamaba un dialecto arameo o sirio-caldeo. Este sirio-caldeo era el idioma comercial, por eso es que el libro de Daniel también tiene una parte escrita en ese idioma de caldeo, ¿verdad? Porque era el idioma comercial y ellos también podían entender lo que se había escrito. Entonces vemos que ellos hablaban hebreo y que en el curso de los siglos había cambiado del Antiguo Testamento a lo que se llamaba un dialecto arameo o sirio, es decir, que el arameo y el hebreo es como la evolución de ese mismo idioma. Vamos a ver a alguien que me recuerde en cuántos idiomas fue escrita la Biblia. ¿Sí? ¿En cuántos idiomas, hermanos? ¿Alguien que sepa? Vamos a ver, vamos a elegir uno al azar. Hermana Tere, ¿usted sabía, ha escuchado en cuántos idiomas se escribió la Biblia? No tenga pena, le vamos a ayudar. Muy bien, dice que no se acuerda. Dice. Hermana Diana, no se vale ver en Google, hermana. Mm, hebreo y griego. Muy bien. Y el tercero está acá, ¿ve? ¿Qué idioma estoy señalando aquí? Aquí pueden ver el puntero, hermano. Ah, miren, solo yo. Arameo. Muy bien, excelente. Entonces, la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo, 3 idiomas. Muy bien, en un periodo aproximado de 1500 años por más de 40 autores, ¿verdad? Interesante. Las escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero un intérprete las traducía frase por frase en el lenguaje popular. Ustedes pueden leer en los evangelios que había y dice, y entonces un intérprete de la ley. Entonces ahora ya podemos saber que eran los intérpretes, ¿va? No eran personas que interpretaban, sino personas que traducían. Qué interesante, ¿verdad? Ya ven, ganchito mental. Fíjense que curiosamente ahora nosotros también, cuando predicamos la palabra, también quizás no estamos traduciendo a otro idioma, pero tratamos de interpretar la escritura para que aquellos que no conocen del Señor la puedan entender, o aquellos que se están iniciando en la fe la puedan entender. Mire, después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de todos los países, al este del mar Adriático y hasta cierto punto aún en Roma y por toda Italia. Si leemos esto sin ver un mapa, no vamos a entender. Entonces veamos el mapa. Mire, dice que después que Alejandro Magno conquistó el oriente del idioma griego, se convirtió en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático y hasta cierto punto aún en Roma y en toda Italia. Vaya, mire, acá podemos ver la referencia en este mapa. Aquí está el mar Adriático, mire, acá en esta donde está la flecha verde. Y si usted se da cuenta, aquí está España, mire. España, mire, España, ¿ve? Entonces ya sabemos que España es parte de Europa. Acá, mire, donde dice Ciudad del Vaticano, estamos hablando que es Italia, parte de Italia. Tenemos Francia también, mire. Y tenemos todos estos países. Significa que cuando este señor, Alejandro Magno, que creo que fue un emperador francés, porque hay un libro que se llama El Cantar del Roldán, que fue escrito en Francia y que es anónimo, habla sobre
las conquistas de Alejandro Magno. Entonces él conquistó todos estos países que usted ve a este alrededor y esos países empezaron a hablar griego. Así es como muchos idiomas se han ido imponiendo y han ido desapareciendo muchas lenguas. ¿Por qué? Porque los imperios van conquistando los lugares y van imponiendo su idioma. Muy bien, entonces ahora sí ya sabemos dónde está el mar Adriático. Continuamos. Esto es bien importante, póngale atención porque le va a sonar familiar. A los judíos de ascendencia extranjera se les llamaba griegos o helenistas, puesto que la palabra heleno significa griego. Los helenistas como pueblo, especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. ¿Qué le da a entender esto? Que todos los judíos que nacían fuera del territorio, o sea, en otro país que no era Israel, vea, se les conocía como griegos. Y usted sabe que hay un país que se llama Grecia. Entonces, ¿qué significa? Que también eran de sangre judía, pero nacidos en el extranjero. Entonces, cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Vale. Y cuando habla, dice, también escribe Pablo, al judío primeramente y después al griego. ¿Qué podemos entender ahí? Primero a los judíos pura sangre y después a los judíos nacidos fuera del territorio de Israel, fuera de Jerusalén, a los judíos extranjeros. Entonces, y luego dice, y los gentiles, dice, o sea que estaban los judíos de sangre, los judíos nacidos fuera de Israel, que a lo mejor ya tenían una mezcla de sangre con otra nación, y los gentiles que no eran judíos, nosotros somos gentiles. Entonces cuando Pablo escribe, ahora ya podemos entender que cuando dice al judío se refiere a los de sangre, a los griegos, a los judíos nacidos fuera de Israel, ¿verdad? Y los gentiles que no son parte de los judíos, ¿verdad? Entonces vea qué importante es. Dice que los griegos eran numerosos y si ustedes se dan cuenta, el origen de la filosofía se ha dado en Grecia. ¿Por qué? Porque aquí lo describe, mire, dice que eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, o sea que tenían dinero, inteligente y liberal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ellos no tenían las costumbres que tenían los judíos, sino que tenían otro tipo de costumbres, pero tenían un amor por el conocimiento secular. También en ese tiempo existían a personas que se les llamaban prosélitos, que a estos prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Recuérdese que siempre hubo personas que trataban de obligar a otros a judaizarse y que tenían que adoptar las prácticas. ¿Cómo hacían? Los obligaban a circuncidarse y todo eso. Dice que eran de sangre extranjera los prosélitos. Después de renunciar al paganismo, abrazaban la ley judaica y entraban a la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Recuérdese que Pablo exhortó a Pedro porque obligaba a los gentiles a judaizarse. Entonces vemos que esa práctica también fue en ese tiempo un poco común, pero que no era agradable al Señor. Eran una minoría entre los judíos, pero se hallaban en sinagogas y en todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. En el inicio de la iglesia, los prosélitos o gentiles convertidos al judaísmo tenían los mismos derechos que un judío, los mismos privilegios religiosamente hablando. Había otro grupo que estaban los prosélitos, que debían de distinguirse de los devotos o temerosos de Dios, o sea que habían devotos también. Eran personas que temían a Dios, pero que eran gentiles que dejaron a los ídolos, pero no se convertían al judaísmo. O sea que un gentil convertido al judaísmo era igual a un prosélito, un gentil que abrazaba el evangelio, pero que no abrazaba al judaísmo,
se le llamaba devoto. Esos eran los nombres con los que se identificaban. Vamos a ver, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les escucho? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo algo, hermano? Dígame amén. Si estamos aprendiendo algo. O si todo está claro como la horchata. Díganme. De acuerdo, se pusieron. Muy bien. Continuamos. Vaya, aquí viene el primer dilema. ¿Pedro fue el primer líder de la iglesia? Vaya, los que crean que Pedro fue el primer líder de la iglesia, toquen el chequecito de levantar la mano. Vamos a ver. Y los que no, no. Les voy a dar 5 segundos. Si creen que Pedro fue el primer líder de la iglesia, levanten la mano ahí, que les da la opción la aplicación. Y si no, no. Voy a contar hasta 10. Mana Diana dice que sí, mire, Pedro el primer líder. Vamos a ver. ¿Quién más? Vaya, hasta ahí. Hermana Diana, número 1. Vaya. Vamos a explicar esta parte porque esto, hermanos, es importante que lo sepamos porque los católicos hacen afirmaciones no bíblicas, pero que de tanto que se han repetido en la historia las hacen pasar como verdad. Pedro, si bien es cierto que era una persona bien animosa, que andaba en todas las cosas, Pedro no fue el primer líder. Todos los discípulos, convertidos ya luego en apóstol, discípulo el que aprende, apóstol enviado. Todos los apóstoles eran líderes, todos, ninguno sobresalía, todos eran líderes. Pero la Iglesia Católica, para poder argumentar sus teorías y creencias, inventaron que Pedro fue el primer líder y por eso Pedro fue el primer papa. Eso es lo que ellos manejan, pero nuestra Biblia no dice eso, ni en la historia usted encuentra eso. Eso solo lo va a encontrar en los catecismos católicos. Un catecismo es un acuerdo que hacía un concilio católico para crear una ley la cual todos debían aceptar como verdad. Y llegaron al colmo de decir que hasta Dios debía aceptar lo que ellos decidían. O sea que es una aberración total. Una aberración total. En los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos demostrará que durante este periodo primitivo el apóstol Simón Pedro era el líder de la iglesia. No se debía a que Pedro fuera papa o gobernante divinamente nombrado, sino que era el resultado de su prontitud en decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. Lo podemos ver desde que estaba con el Señor, ¿verdad? Que él siempre trataba de sobresalir a tal grado que hasta corvo andaba cargando y era cristiano. Y en el momento en que iban a prender al Señor Jesús, le arrancó la oreja al siervo de Malco. Hasta en eso quería sobresalir Pedro, pero no. Sí era un líder, tenía facilidad de palabra, pero al lado de Pedro vemos al contemplativo y el espiritual Juan, que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en mucha estima. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, sobresalían, porque todos trabajaban para la obra del Señor según el Señor les había dado su ministerio, ¿verdad? Entonces, no es verdad que solo Pedro era el líder de todos, no, todos. Mire esto, los 12 apóstoles administraban este gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Una cosa es ser el vocero, pero no significa que él los mandara a todos. Una frase en Hechos 5:13 da a entender el respeto que tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles. Usted puede leer lo que dice en Hechos 5:13.
Es decir, que todos eh, los, los, los apóstoles eran líderes. Y para que lo veamos con más claridad, voy a leerles lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice. Por eso es importante leer la palabra del Señor. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Vaya, no dice a Pedro, dice a todos. Les tenían un respeto. Mire, al principio de la iglesia cristiana, en sus inicios, la teología o creencia de la iglesia era simple. La doctrina sistemática la desarrolló Pablo más tarde. Sin embargo, podemos ver en los discursos de Pedro 3 doctrinas que resaltan de un modo prominente y que se consideran esenciales. Primero quiero explicarles qué significa doctrina sistemática. Doctrina sistemática es un orden establecido de las enseñanzas. Eso significa. Pero Pedro en sus discursos, en sus predicaciones, resaltaba estos 3 puntos fundamentales. Vea cómo eran los mensajes. Mire, estas son las 3 doctrinas de Pedro y las encontramos en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 21. La primera y la mayor era el carácter mesiánico. Ellos predicaban a Cristo resucitado. Por eso, cuando en su discurso les dice a los judíos, a ese Jesús que ustedes mataron, a ese yo predico porque resucitó, porque está vivo. Entonces, ellos presentaban a Cristo como el Salvador, como el único camino al cielo. Entonces, esa era la primera doctrina en los discursos de Pedro. La segunda era la resurrección de Cristo, porque se corrieron muchos rumores falsos, le pagaron a los soldados, incluso algunos investigadores y teólogos consideran que mandaron quitarle la vida también a los soldados que cuidaron la tumba para que no dijeran que Jesús había resucitado, sino que se mantuviera el argumento de que los discípulos ya habían llegado a robarse el cuerpo. Y eso era imposible de creer porque el ejército romano era poderoso y decían en ese tiempo que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, ¿cómo 11 hombres iban a poder vencer un ejército muy armado que estaba cuidando la tumba? Entonces, ese argumento no lo pudieron sostener. La tercera doctrina es la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo va a volver. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1 de Hechos, cuando le dice, varones galileos que están mirando a ese Jesús, así como le veis ir, le veréis venir. ¿Qué significa? Una segunda venida de Cristo. Para nosotros, hermanos, nosotros creemos en que Cristo va a llevarse a su iglesia y a ese evento se le llama arpazo, el arrebatamiento, que va a suceder antes de la tribulación. La iglesia sube y la tribulación que entra a la tierra. En eso nosotros creemos y creemos que después de los 7 años de tribulación vamos a venir con Él a reinar a esta tierra. Eso es lo que nosotros creemos, porque eso enseña la palabra del Señor. Entonces vea, estas eran las 3 doctrinas principales en el discurso de Pedro. ¿Alguna pregunta al respecto, hermanos? ¿O seguimos? Ustedes me dicen. Hoy están callados. ¿Seguimos, hermanos? Algo importante es que en la iglesia primitiva el arma por cuyo medio habría de llevar al mundo a los pies de Cristo era el testimonio de sus miembros. Vea cómo Pablo cuenta en muchos lugares diferentes su testimonio, su conversión. Esa era una manera
de que las personas creyeran en el Señor a través de los milagros y prodigios y sanidades, de dar testimonio de los milagros y prodigios que el Señor había hecho. Si usted se da cuenta, las iglesias en Estados Unidos todavía mantienen esa forma de enseñanza de la iglesia primitiva. Vienen los llamémosle gringos nosotros, ¿verdad? Vienen acá y predican en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Predican con un testimonio. O sea que se mantiene, esa es una estrategia de predicación que se sigue usando, así lo hacía la iglesia primitiva. También una lectura cuidadosa de la historia muestra que todos los apóstoles y la iglesia testificaban del Evangelio. Cuando la iglesia tenía 120 miembros y el Espíritu descendió sobre ellos, todos se convirtieron en predicadores de la palabra. Esa es una característica. Si habían 120, se convirtieron en 120 predicadores. Mire cómo se multiplicó. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y justicia y que Él iba a hablar por nosotros. Entonces vea que todo lo que el Espíritu Santo obró en esos hombres y a través de esos hombres se escribió, y esa es la palabra que hoy tenemos. Porque dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia. Imagínense, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y apto para toda buena obra. Dice también en Hebreos que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. A los milagros apostólicos se les han designado como las campañas que llaman al pueblo a la adoración. La sanidad efectuada en la puerta del templo, llamada la Hermosa, cuando le dice Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, sé sano. Y el hombre fue sano. Entonces, a través de los testimonios, a través de los milagros y a través de los prodigios, el Espíritu Santo obraba maravillosamente, a tal grado que dice que cuando Pedro pasaba, aunque sea su sombra, y cayera sobre los enfermos, eran sanados. Imagina el poder. En el capítulo 10 de Mateo dice que el Señor les dio poder y autoridad. Pues déjeme decirle que usted y yo también tenemos ese poder. Lo que ha sucedido es que nos hace falta aprender a usarlo. Tenemos que usarlo. ¿A través de qué? A través de la fe. A través de la fe y de esa relación con Dios. Y de esa sumisión a Dios, buscándolo en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, en el servicio, en vigilias, en todo lo que nosotros podamos. Entonces, qué importante es. La iglesia pentecostal se le llama pentecostal porque es del Pentecostés, ¿va? No tenía faltas, era poderosa en fe, testimonio, pura en su carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Aquí entra un punto importante. ¿Qué significa falta de celo misionero en ese entonces? Que ellos estaban predicando solo en Jerusalén, solo en esa nación, solo en Israel. No salían de ahí. Entonces, hermanos, déjenme decirles que el periodo de la persecución también es algo que Dios permitió para que el evangelio se expandiera en otros países, porque mientras iban huyendo, ellos también iban predicando el evangelio y más cientos de personas, miles de personas se iban convirtiendo a Cristo. La expansión de la iglesia desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Usted puede leer en el capítulo del 5, 6, 7 y 8 sobre el discurso de Esteban, que les hace un resumen del Antiguo Testamento maravilloso. Entonces, desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén, concilio es una reunión que se dio, ya lo vamos a ver, del año 35 al 50 se da una expansión en la iglesia. En ese tiempo se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una cosa oscura, como una oscura secta judía, o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas para todo el mundo. Mire,
quiero contarle que los cristianos primitivos predicaban el evangelio en reuniones, cuando se sentaban en las noches a comer y allí platicaban, o en cuevas se reunían a platicar, y así era la primera forma en que el evangelio se compartía. Entonces, en este concilio tuvieron que decidir, vaya, ¿vamos a seguirnos ocultando o vamos a seguir predicando? Porque recuérdense que ya les habían prohibido que no enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, en la iglesia de Jerusalén surgió una queja sobre la distribución de fondos para los pobres. Se descuidaba a las familias de los judíos, griegos o helenistas. Los apóstoles convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que se eligiera una comisión de 7 hombres para este servicio. Y el primero de ellos fue Esteban. ¿Qué es lo que eligieron aquí? Eligieron a hombres de buen testimonio. Son los primeros diáconos. El establecimiento de los primeros diáconos. ¿Para qué? Para que se pudiese trabajar lo que el Señor había mandado de no descuidar al huérfano y a la viuda. Usted lo puede encontrar desde el Antiguo Testamento en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces la iglesia también debía cumplir esa labor social que Dios le había encomendado. Entonces en este concilio que se dio, acordaron que era necesario no mantenerse oculto, sino de predicar. La predicación de Esteban molestó a Saulo de Tarso, Tarso era una ciudad de Asia Menor, quien se convierte en perseguidor de la iglesia. Era discípulo del maestro judaico Gamaliel, era uno de los sabios de aquella época, un hombre de respeto y muy preparado. Entre los 7 hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres, encontramos el nombre de Felipe, que debe distinguirse de otro Felipe. ¿De cuál Felipe? Del Felipe apóstol. Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente mestiza que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. Usted esto lo ha escuchado, porque aún Jesús fue donde sus enemigos, entre comillas, a predicar. Tenemos el caso del capítulo 4 del Evangelio de Juan, de Jesús y la mujer samaritana, que entonces, ¿qué eran estos? Eran judíos mezclados. Pero ¿desde cuándo se mezclaron? Estos se mezclaron desde que el imperio asirio se llevó cautivo a las 10 tribus. Entonces ellos se mezclaron allá con otras razas. Entonces por eso los judíos los tenían de menos, porque los consideraban como impuros. Entonces dice que este Felipe, que se convirtió al Señor y que fue elegido como diácono, según lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, ahí usted me corrige si lo puede leer, cuando eligen a los ancianos, 8 o 9 creo que era, ahí aparece en el 9, aparece el primer testimonio, la conversión de Saulo. Pero podemos encontrar ahí de que este Felipe empezó a predicar el evangelio entre los samaritanos. Entonces empieza la expansión de la iglesia y empezamos a ver que el evangelio no era solo para los judíos, sino también para los samaritanos y para los gentiles. Dice que este Felipe predicó entre los samaritanos y fue el fundador de la primera iglesia fuera del seno del judaísmo, porque el judaísmo era una religión que tenía poder en aquel tiempo, que fueron también involucrados en la muerte del Señor, porque a nuestro Señor Jesucristo lo mataron los religiosos de la época. Ya casi vamos a terminar, hermano, vamos bien avanzados. En este periodo se da la resurrección de Tabita, conocida como Dorcas, pero no la que vive allá a la par de la iglesia de nosotros, sino que era otra Dorcas, donde Pedro fue usado por Dios. Hechos capítulo 9, del 36 al 43. Pedro tuvo aquí la visión de un gran lienzo. Aquí empieza todo. Que dice que Pedro tenía hambre y se fue a acostar. Y entonces vio un gran lienzo. Y entonces tuvo una visión del Señor y venía un montón de animales y el Señor le dijo: Pedro, mata y come.
Y el Señor, y él le dijo, no, y como, a lo mejor él vio los animales que estaban prohibidos en la ley que debían comer. Y dijo, no, no voy a comer cosa inmunda. Y le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero Pedro entendió la visión cuando el Señor le había revelado a otro hombre para que fuera y mandara a llamar a Pedro, porque este hombre era un hombre que temía a Dios. Era gentil, pero un hombre que temía a Dios. Entonces, cuando Pedro llega a la casa de este hombre, él llegó así como pesimito cuando vio que no eran judíos. Pero luego, cuando le contó a este hombre lo que Dios le había dicho, la visión que Dios le había dado, dijo Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces aquí en el capítulo 10 usted puede leer en su casa allí, luego de la clase, ese capítulo, y va a ver cómo Dios envió a Pedro a que fuera a orar por un hombre gentil y le revelara el evangelio de Cristo, los misterios de Dios. Y ese hombre también recibió el Espíritu Santo. Saulo, el perseguidor, lo sorprendió una visión de Jesús ascendido cuando iba rumbo a Damasco en el capítulo 8 y cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le responde, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era la espuela que utilizaban para ir puyando el animal para que caminara, ¿verdad? Entonces el Señor le compara, le habla en términos que él entendía de que en ese caso Pablo era el que estaba dando cosas contra el aguijón, es decir, que él estaba haciendo la función de un animal y que de nada le servía resistirse porque no iba a ganar la batalla, y entonces él entendió lo que Dios le estaba diciendo. En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén se esparció por todas partes, o sea, ahí empezó la persecución, ¿verdad? Algunos de sus miembros escaparon a Damasco, otros huyeron a 48 kilómetros hasta Antioquía, la capital de Siria, de cuya gran provincia Palestina formaba parte. Imagínense que Palestina todavía formaba parte de Siria, y hasta allá también llegó el evangelio porque muchos tuvieron miedo. Y las ropas dice que cayeron a los pies de Pablo, ¿va? Y ahí empieza la historia porque Dios sabía lo que iba a hacer a través de este hombre. Pablo se convierte de perseguidor en predicador. Dice que él tenía poder de los líderes de aquella época, tanto políticos como religiosos, para poder ir a otras naciones a matar a los creyentes y hacerlos blasfemar, porque él creía que eso era lo correcto. Saulo adoptó de inmediatamente las ideas de Esteban, pero hay una pregunta: ¿por qué aparece Saulo y por qué aparece Pablo? Mire, Saulo y Pablo son el mismo nombre, solo que uno está en un idioma y el otro está en otro idioma. Usted puede investigar al respecto, o sea que Saulo o Pablo significan lo mismo. Es como que yo dijera Juan en español y John en inglés, ¿verdad? Entonces ahí es romano, uno es romano, que era para el imperio que él servía, y luego ya él, creo que es hebreo, usted lo puede verificar que era Pablo. Si me equivoco, ahí me corrigen en la clase en qué idioma era, pero uno era romano, Saulo, y luego él agarra el otro nombre. Pero en realidad significa lo mismo, porque algunos dicen, y Dios le cambió el nombre. No, hermano. Él decidió renunciar a la traducción del nombre en romano y utilizar el nombre en el otro idioma. Dice que adoptó las ideas de Esteban, se convierte en el mayor predicador a los gentiles porque Dios le reveló el evangelio de la gracia a Pablo, y por eso él comprendió exactamente los misterios a tal grado que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas inefables que no le es permitido al hombre oír. Dios lo capacitó. Recibe la preparación divina para llevar a cabo su ministerio. Transformó el movimiento en una iglesia de puertas abiertas para que todos los hombres, ya sean gentiles o judíos, alcanzaran la salvación. Por eso dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. En toda la historia del cristianismo, ninguna conversión a Cristo trajo consigo tantos resultados importantes al mundo entero como los
la conversión de Pablo. O sea que Dios lo utilizó como un apóstol que predicara el Evangelio en todas las naciones. Y con esto, hermanos, terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto, hermanos? Les escucho. Hoy sí hablen porque ya se acabó la clase. Por ahí alguien me dijo hola. Amén.